Hoy van a conocer tecnologías auténticas que parecen nacidas de la ciencia ficción, pero ya empiezan a ocupar espacio y prometen alterar todo lo que entendemos sobre el futuro, la industria, la energía, el transporte y la vida humana. Algunas desafían barreras que parecían imposibles de romper, mientras otras podrían modificar en silencio el rumbo del mundo. Prepárense para descubrir avances impactantes, capaces de sorprender y también transformar por completo nuestra realidad. Lo más llamativo de esta propuesta no es su tamaño, sino la manera en que intenta borrar la distancia entre lo biológico y lo digital. Mod Vision parte de una idea que, a primera vista, parece mínima: colocar realidad aumentada directamente sobre una lente de contacto. Sin embargo, esa miniaturización cambia por completo la lógica de uso. Ya no se trataría de mirar una pantalla aparte, sacar un teléfono del bolsillo o depender de un visor aparatoso para recibir información. La interfaz pasaría a acompañar la mirada misma, apareciendo justo en el momento en que la persona observa el mundo. Esa transformación convierte cada gesto cotidiano en una posible puerta de acceso a datos, navegación, comunicación o contenidos visuales sin romper la continuidad de la experiencia física. Lo importante aquí no es solo añadir una capa digital sobre la visión, sino volver casi invisible el mecanismo que la entrega. Cuanto menos se percibe la máquina, más profunda parece la integración con el cuerpo. Por eso esta lente no se presenta como un accesorio invasivo, sino como una extensión silenciosa del ojo, una tecnología que actúa sin imponerse visualmente. En términos prácticos, eso significa una nueva relación entre percepción e información. El mundo dejaría de consultarse mediante dispositivos externos y comenzaría a dialogar con el usuario en tiempo real, desde su propio campo visual. En ese escenario, la realidad aumentada dejaría de parecer un recurso futurista para convertirse en una forma natural de interacción incorporada al acto más básico y humano de todos: mirar. Hay algo profundamente transformador en una tecnología que intenta convertir pensamiento en voz. Mind Reading Computers nace precisamente en ese punto donde el silencio deja de ser simple ausencia de sonido y pasa a entenderse como una barrera de traducción. En lugar de depender de cuerdas vocales, labios o movimientos físicos visibles, este sistema busca interpretar señales neuronales vinculadas a la intención de hablar y convertirlas en palabras audibles. El valor de esa idea se vuelve enorme cuando se piensa en personas con parálisis u otras condiciones que les impiden expresarse oralmente. En esos casos, no estamos hablando de comodidad ni de una mejora secundaria, sino de la posibilidad de reconstruir presencia, autonomía y participación social. El proceso descrito es técnicamente fascinante: captar actividad cerebral, reconocer patrones relacionados con el deseo de comunicar algo y transformar esa información en lenguaje comprensible. Lo decisivo es que la intervención ocurre antes de la palabra pronunciada, en una etapa todavía interna del acto comunicativo. Eso desplaza la tecnología hacia un nivel mucho más profundo, porque no ofrece solo un canal alternativo, sino una vía directa entre intención mental y convivencia humana. Cambia también la idea de accesibilidad, que deja de ser simplemente adaptación de una interfaz y pasa a convertirse en una recuperación real de vínculo. Cuando una máquina puede trabajar con el pensamiento previo a la voz, la comunicación entra en una fase inédita, y en ese punto, la neurotecnología no solo compensa una pérdida, empieza a redefinir qué significa volver a tener voz, ser escuchado y participar otra vez del mundo compartido. La utilidad real de un robot cuadrúpedo no está en parecerse a un animal, sino en resolver trabajos que otros sistemas de movilidad no logran ejecutar bien. Pudu D5 Series se ubica exactamente en ese terreno, el de las operaciones exigentes, continuas y poco amigables para máquinas convencionales. Su diseño no busca impresionar por sí solo, sino responder a entornos donde ruedas comunes, trayectorias rígidas o infraestructuras fijas pierden
pierden efectividad. Según la descripción original, esta línea fue pensada para inspección, logística y seguridad, lo que deja claro que no se trata de una curiosidad de laboratorio, sino de una plataforma con uso industrial concreto. Para lograrlo, combina sensores de visión tridimensional con tecnología LIDAR, creando mapas detallados del entorno mientras avanza de manera autónoma. Esa capacidad de percibir y desplazarse al mismo tiempo es fundamental, porque moverse sin comprender el espacio sirve de poco en escenarios complejos. El robot también fue diseñado para subir escaleras, cruzar superficies irregulares y superar obstáculos transportando cargas de hasta 20 kilos. A eso se suma su certificación IP67, que amplía su valor operativo al indicar resistencia frente a polvo, agua e impactos. Con una autonomía aproximada de 4 horas y posibilidad de recibir módulos adicionales, el sistema puede adaptarse a tareas distintas sin perder coherencia funcional. En almacenes, obras o áreas de patrulla, eso reduce la exposición humana a labores repetitivas o riesgosas. En el fondo, lo que emerge aquí no es solo una máquina que camina, sino una forma de presencia física inteligente capaz de actuar con estabilidad y utilidad en ambientes duros, cambiantes y reales. La promesa de este proyecto gira en torno a una meta que la ingeniería lleva años persiguiendo: ofrecer movilidad limpia sin sacrificar rendimiento. Efficient Hydrogen Car resume esa ambición en una propuesta que parece sencilla en la superficie, pero que encierra una transformación mayor. El vehículo es presentado como un automóvil de hidrógeno extremadamente eficiente, capaz de utilizar el elemento más abundante del universo como base de funcionamiento y liberar únicamente agua como emisión. Ese detalle cambia de raíz la discusión sobre el transporte. En vez de intentar hacer menos dañino el viejo modelo dependiente de combustibles tradicionales, plantea una arquitectura distinta en la que desplazarse no implique humo, residuos contaminantes ni vínculo directo con la gasolina. El núcleo técnico no está solamente en usar hidrógeno, sino en aprovecharlo al máximo. La eficiencia, en este caso, significa obtener más movimiento útil a partir de una solución que ya nace ligada a una lógica ambiental mucho más responsable. Por eso el coche no debe entenderse únicamente como una vitrina futurista o un experimento de exhibición, sino como una alternativa que busca competir con los vehículos convencionales en condiciones reales. Y esa es la verdadera prueba de cualquier innovación. No basta con prometer un futuro mejor, tiene que demostrar que puede ocupar un lugar efectivo dentro del sistema que pretende reemplazar. Lo valioso aquí es la síntesis entre sostenibilidad y viabilidad mecánica, cuando el cuidado del planeta deja de verse como una renuncia al desempeño y pasa a impulsar diseño de alto nivel. El automóvil cambia de significado, deja de ser solo un medio individual de transporte y se convierte en una evidencia concreta de transición energética aplicada a la vida diaria. Red Shark Water Bike propone una reinterpretación muy interesante del desplazamiento sobre el agua al combinar mecánica deportiva, equilibrio y exploración en una sola experiencia. No se limita a tomar una bicicleta y ponerla sobre una superficie acuática. La idea va mucho más allá. El proyecto busca conservar la sensación física de pedalear, pero trasladándola a lagos, ríos y zonas costeras mediante un sistema capaz de convertir el esfuerzo humano en propulsión eficiente. Esa mezcla entre lo conocido y lo inusual es justamente lo que define su atractivo. Por un lado, el usuario reconoce la dinámica corporal del ciclismo. Por otro, descubre la libertad de avanzar por un espacio normalmente reservado a embarcaciones. El resultado es una categoría híbrida que reorganiza la experiencia del deporte acuático sin recurrir al exceso, sino al rediseño inteligente del movimiento. El texto destaca elementos como diseño aerodinámico, estabilidad, agilidad, velocidad y propulsión eficiente. En conjunto, esos rasgos sugieren un equipo pensado para reducir fricción con el agua y mantener control durante el recorrido, equilibrando dirección, esfuerzo y fluidez. Pero su interés no termina en el aspecto recreativo. También aparece una dimensión ecológica importante, ya que plantea una forma distinta de recorrer ambientes acuáticos sin depender de una lógica agresiva de consumo energético. Eso amplía
amplía su significado. No es solamente ocio tecnológico, sino otra manera de habitar temporalmente el paisaje. La persona deja de ser un pasajero y pasa a producir el avance con su propio cuerpo. Así, la superficie del agua deja de funcionar como límite y empieza a convertirse en trayecto, experiencia sensorial y prolongación directa de la movilidad humana. El verdadero desafío de la robótica móvil no consiste solamente en avanzar, sino en mantener estabilidad cuando el suelo deja de comportarse como una superficie ideal. Ahí es donde la propuesta de Moved Robotics Lab adquiere sentido. Desarrollada dentro del laboratorio de robótica de Hyundai, esta plataforma introduce una base motorizada con ruedas independientes capaces de ajustar altura e inclinación en tiempo real. Ese rasgo, que parece pequeño a simple vista, cambia por completo su comportamiento operativo. En vez de depender de una estructura rígida obligada a adaptarse mal a cada obstáculo, el sistema reacciona al terreno y conserva equilibrio incluso cuando el entorno presenta desniveles, irregularidades y movimientos imprevistos. A eso se suma una capa de sensores avanzados y navegación asistida por inteligencia artificial, lo que permite desplazarse entre personas, evitar obstáculos y realizar tareas de forma autónoma. Pero el punto más interesante es su modularidad. La parte superior fue concebida para aceptar diferentes módulos intercambiables, de modo que la misma base pueda transformarse en plataforma de entrega, soporte de inspección o chasis para brazos robóticos. Esa flexibilidad la vuelve útil tanto en entornos urbanos como en escenarios industriales, sin perder coherencia técnica. No se trata solo de hacer un robot más hábil al moverse, sino de diseñar una infraestructura móvil capaz de sostener funciones distintas en espacios reales, cambiantes y humanos. Cuando la movilidad se entiende como inteligencia física distribuida, el robot deja de pedir un ambiente perfecto y empieza a convivir con el mundo tal como es, irregular, dinámico y lleno de variaciones constantes. Cuando una aeronave compacta logra combinar confort, automatización y sistemas de protección avanzados, la aviación personal deja de parecer únicamente un lujo reservado para unos pocos y empieza a transformarse en una propuesta técnica distinta. El G3 Vision Jet fue concebido para transportar hasta 7 personas dentro de una cabina cómoda, con asientos ergonómicos de cuero y configuraciones internas modulares que permiten adaptar el espacio a distintos tipos de viaje. Esa decisión ya revela que el proyecto no se limita a ofrecer velocidad, sino también versatilidad operativa. El motor Williams FJ33 aporta la potencia necesaria para alcanzar hasta 317 nudos y operar cerca de los 31.000 pies, con un alcance que permite cubrir trayectos regionales con menos interrupciones. Sin embargo, lo más importante no está solo en el rendimiento, sino en la arquitectura de seguridad. El avión incorpora un paracaídas balístico capaz de asistir a toda la aeronave durante una emergencia, alterando de forma importante la lógica tradicional de supervivencia en vuelo. A esto se añade un sistema de aterrizaje automático de emergencia preparado para intervenir si el piloto queda incapacitado. En cabina, las pantallas táctiles y la digitalización de controles simplifican navegación, lectura de datos e interacción general con el aparato. Todo esto reduce complejidad y amplía márgenes de protección sin arruinar la experiencia de un jet personal moderno. Por eso, el G3 Vision Jet no se resume en lujo aéreo. Representa la convergencia entre desempeño, automatización y asistencia defensiva, señalando una aviación privada más inteligente, más accesible en su operación y mejor preparada para reaccionar ante situaciones críticas. No todos los vehículos submarinos autónomos están pensados simplemente para explorar el océano. Algunos nacen con una función mucho más estratégica, y el Lampre MMAV pertenece claramente a esa categoría. Su diseño fue concebido para operar junto a barcos y submarinos militares, lo que lo ubica en un nivel táctico distinto al de un dron subacuático convencional. Inspirado en la Lamprea, este sistema puede fijarse a embarcaciones mayores y utilizar
utilizarlas como plataforma de transporte antes de desprenderse para ejecutar misiones propias. Esa característica modifica por completo su lógica de uso, porque permite ampliar alcance, reducir exposición directa y ahorrar parte del esfuerzo de desplazamiento autónomo. Una vez recargado y preparado mediante conexiones integradas, puede actuar en reconocimiento, interferencia electrónica o ataque contra objetivos submarinos. Su compartimiento interno admite cargas variadas, como torpedos antisubmarinos o drones aéreos destinados a vigilancia, lo que lo convierte en una plataforma adaptable y no en un equipo limitado a una sola tarea. Además, fue pensado para operar en silencio a grandes profundidades, permaneciendo oculto hasta el momento más conveniente. Ese detalle es decisivo, porque en el entorno marítimo, la invisibilidad prolongada puede ser tan importante como la capacidad ofensiva. En conjunto, el sistema reúne movilidad pasiva, autonomía posterior y flexibilidad de misión. Ya no se trata solo de un artefacto que navega bajo el agua por su cuenta, sino de una herramienta que amplía el alcance estratégico de otras plataformas, escondiendo presencia y liberando capacidad en el instante más útil. En un escenario naval complejo, eso significa más que movilidad, significa ventaja táctica sostenida. En la guerra actual, el tamaño dejó de ser una medida suficiente de poder. Bolt y Bolt M muestran con claridad cómo vigilancia, cálculo y capacidad ofensiva pueden concentrarse en plataformas tan pequeñas que caben dentro de una mochila. Ese dato logístico no es secundario. Permite que soldados en terreno desplieguen poder aéreo en cuestión de minutos, sin necesidad de estructuras pesadas ni apoyo inmediato de sistemas tripulados. El modelo Bolt está orientado sobre todo a reconocimiento y observación. Puede permanecer en el aire alrededor de 45 minutos y operar a distancias superiores a los 20 kilómetros, mientras su inteligencia artificial le permite rastrear objetivos incluso en entornos urbanos complejos, llenos de obstáculos y visibilidad fragmentada. Bolt M, en cambio, fue diseñado para un propósito ofensivo. No se limita a localizar, sino que puede atacar mediante cargas capaces de destruir vehículos, búnkers o posiciones enemigas. Su sistema automatizado simplifica la cadena de acción. El operador identifica el blanco y la plataforma calcula la trayectoria de impacto. Esa automatización cambia el papel del combatiente, que deja de gestionar manualmente todos los pasos técnicos y pasa a activar una respuesta precisa y rápida. La combinación entre portabilidad, reconocimiento avanzado y capacidad letal convierte a pequeños equipos terrestres en unidades con alcance aéreo inmediato. Lo importante aquí no es solo que los drones sean compactos, sino que comprimen funciones antes reservadas a medios mucho más grandes y costosos. Cuando observar y atacar con ayuda de IA caben en una mochila, el campo de batalla se reorganiza y la ventaja táctica empieza a seguir el movimiento del soldado que ya está dentro de la zona de conflicto. No toda innovación está orientada a la productividad, la automatización o la defensa. Algunas propuestas buscan rediseñar la relación entre habitar y desplazarse, y eso es precisamente lo que plantea esta villa flotante. El concepto une la opulencia de un yate con el confort espacial de una residencia, formando una estructura pensada para ofrecer amplitud, vistas abiertas e instalaciones modernas en pleno entorno marítimo. Pero lo más relevante no es el lujo visible, sino el cambio de enfoque que propone. En vez de tratar el mar como un escenario de paso o una experiencia temporal de ocio, lo convierte en un espacio habitable de alto nivel. Esa diferencia altera la lógica entre permanencia y movimiento. La embarcación ya no funciona solo como transporte sofisticado, sino como prolongación de la vida doméstica sobre el agua, casi como una casa que ha sido llevada hacia el horizonte sin perder estabilidad ni funcionalidad. Para que eso resulte viable, cada componente debe responder a exigencias náuticas sin sacrificar comodidad, amplitud ni continuidad de uso.
Ahí está el centro técnico de la idea. La estructura tiene que comportarse como vivienda y como unidad marítima al mismo tiempo. Por eso el resultado va más allá del turismo convencional. Plantea un modelo híbrido donde paisaje, residencia y movilidad conviven en una sola forma arquitectónica. Lo que emerge es una mezcla singular entre refugio, embarcación y afirmación de diseño. En esa fusión, el lujo deja de ser pura exhibición y pasa a convertirse en experiencia habitable. Vivir sobre el agua ya no aparece como fantasía ocasional, sino como posibilidad espacial organizada, sofisticada y pensada para permanecer. Estas tecnologías dejan claro que el futuro ya no pertenece al terreno de las hipótesis lejanas. Muchas de las transformaciones que antes parecían reservadas para décadas posteriores ya están tomando forma dentro de laboratorios, compañías y proyectos con aplicación concreta. Lo más impactante no es solo su nivel de innovación, sino comprobar que varias de ellas no son promesas abstractas, sino señales directas de un cambio de era. Y frente a ese panorama, una idea permanece firme. El mundo que viene será profundamente distinto del que conocemos hoy.